hay que bajarle el volumen al teléfono para que no se vaya a hacer repetición. Ahí ya estamos. Bueno, aquí marca en vivo, pero bueno, vamos a empezar a ver si lo detectamos en los celulares, el video. Se vuelve a hacer la repetición, ¿ya escuchaste? Creo que mejor apagaremos los celulares para que no se haga la repetición. Pues yo lo tengo en silencio. Ok. Ahí vamos verificando, a ver si ahorita alguien que se conecte que nos pueda ir diciendo, ¿no? Si se escucha eco, porque ves que en la sesión pasada nos comentaban que se oía eco y que se oía repetido. Sí. Pues ojalá que en esta transmisión sea más claro el sonido y que se escuche mejor. Ya ahora sí ya estamos transmitiendo en vivo, ya está el video. Aquí lo Vamos a comparto. dar unos minutitos, exacto, para empezar a compartir a las personas que ya nos lo han pedido que lo compartamos. Para que también demos tiempo a que se conecten y puedan escuchar el programa. Sí, también que nos puedan ir avisando si hay algún problema de audio, pues estaría ideal que nos pudieran comentar. Sí, pues dan un poquito de tiempo, ¿no? Esta transmisión para que haya más. También para que se vea bien el video, porque bueno, el día de hoy he tenido un poco de problemas con mi internet, entonces también queremos avisarles que esperemos que esto funcione bien y que esté correcto el internet funcionando, que no nos vaya a detener, pero si se llegara a cortar el video o algo, pues nos volvemos a conectar y continuamos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos saludando, buenas noches a todos los que estén conectados o los que nos vayan a ver después. El tema de hoy es que vamos a empezar a hablar de pérdidas. Creo que es un buen momento para hablar de esta temática que finalmente por esto que estamos viviendo actualmente, pues lo hemos tenido muy de cerca. Entonces creo que se puede tocar muy bien el tema en estos momentos. ¿Tú cómo estás, Heidi? Buenas noches. Hola, Vero, muy buenas noches. Pues sí, todos de una u otra manera en este lapso de la contingencia, de la pandemia, hemos perdido varias cosas. Desde la forma en la que nos veníamos desarrollando día a día, hay personas que han perdido familiares, la pérdida de la salud, la verdad es un tema muy ad hoc, muy a lo que estamos viviendo, relacionado a lo que estamos viviendo. Sí, exactamente. Aparte lo que queremos dar es esta perspectiva para que también puedas ir observando tú cómo te vas moviendo con tus pérdidas, cada quien cómo se va moviendo o haciendo uso de sus propios recursos cuando empiezan a vivir alguna pérdida. Entonces, esta visión va a poder colaborar a la gente que tiene un tema pendiente con alguna pérdida. Por supuesto, si el dolor es profundo, pues también ofrecemos este servicio de sesiones individuales que pueden acudir a IDE o pueden acudir a mí. En un mensaje de WhatsApp pueden agendar si es que ustedes así lo requieren, porque sabemos que este tema que vamos a tocar hoy, pues tocará algunas fibras sensibles y lo que queremos es colaborar con la gente, ¿no? Dar un aliento, un apapacho o una ruta de salida para que si estás viviendo alguna pérdida, pues tengas la manera de saber y de poder salir de ella. Entonces, bueno, pues yo creo que si estás lista, Aide, empezamos ahora sí con nuestro tema. Sí, adelante, ¿sí? Adelante, Vero. Nada más ahí como complementar un poco tu mensaje, semiología de la vida cotidiana, nuevas perspectivas. Entonces, a través de la semiología les podemos dar
una perspectiva diferente a lo que hoy en día están viviendo. Entonces, sí, con mucho gusto. Yo les doy mi número de contacto, 2225-04-7913. Y adelante, Vero. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar y como siempre iniciamos nuestra plática con una pregunta y la pregunta de la sesión del día de hoy es, ¿te has dado cuenta que a lo largo de tu vida has pasado por varias pérdidas? Entonces fíjate que no tiene nada que ver nada más con el momento que estamos viviendo de esta pandemia y de esta situación, sino que a lo largo de nuestra vida hemos ido experimentando muchísimas pérdidas. Pero ¿cuáles de esas pérdidas en realidad han dejado una huella importante en tu vida? Porque hay pérdidas que a lo mejor hasta pueden pasar desapercibidas. Entonces, esa es la temática que vamos a tratar el día de hoy, pero para esto necesitamos empezar básicamente con la definición de pérdidas, que esa nos va a ayudar un poquito a explicarnos cómo está la definición de pérdidas. Pues pérdida, según la Real Academia de la Lengua, es la carencia o privación de algo que poseía. Cuando somos privados de algo que creíamos nuestro, sobre todo empezamos un proceso de la adaptación a la realidad nueva, aquella realidad en la cual tenemos que aprender a vivir con aquello que ya no está. Pero es bien curioso cómo la forma en cómo afrontamos estas pérdidas va muy de la mano de cómo aprendimos de escuela, familia y sociedad, o familia, escuela y sociedad, a enfrentar estas pérdidas. Lo que vimos, o la forma en la que vimos cómo nuestros padres enfrentaron nuestras pérdidas, o las personas que estaban muy cerca de nuestro entorno, cómo han ido transformando o han ido afrontando la pérdida, es la forma como ahora yo puedo estar siguiendo esta pauta y actuando ante una pérdida. Incluso se dan diálogos o estas formas de ver la pérdida como, no puedo seguir si esto se acaba. Como si yo no pudiera vivir si una persona está en mi vida, si no está en mi vida, ya sea él, ella o alguna situación, digo, ay, no puedo vivir sin esta situación, o no puedo seguir adelante sin este trabajo, o no puedo seguir, y siempre este diálogo de pareciera que no podemos vivir sin una situación u otra, o sin una persona u otra, o incluso un objeto o una posesión material. Este tipo de diálogos, así como las actitudes de sufrimiento que vivimos, les digo, pueden ser aprendidas por nuestros padres. Entonces aquí va un poquito de reflexión de cómo hoy tú estás viviendo las pérdidas, cómo has vivido esas experiencias cada vez que has perdido algo, cómo lo has vivido, lo has podido procesar, o sigues hoy en día arrastrando algún proceso de pérdida que te causó mucho dolor y lo recuerdas, a lo mejor todavía se te humedecen los ojos, todavía sientes dolor, todavía hay un sentimiento profundo ante esta pérdida. Entonces, a reflexionar, yo los invitaría a reflexionar todo lo que he perdido en mi vida, cómo lo he procesado. Y si hoy en día está muy sensible, muy cercano a una pérdida, ¿cómo la estoy procesando? ¿Desde qué partes me está causando mucho sufrimiento? ¿No me está causando mucho sufrimiento? Y reflexionar, ¿esta forma de actuar es aprendida o qué es lo que está pasando conmigo y esta carencia o privación de algo que yo poseía? Y encontré una frase muy bonita que les quiero compartir de Rinpoche en el libro tibetano de la vida y la muerte, que dice, aprender a vivir es aprender a desprenderse. Sí, fíjate que esta frase que dices es muy bonita porque de verdad en las pérdidas creo que el mensaje que va en lo profundo es aprender a desapegarte de las cosas. Y sí, como comentabas, es este dolor que se genera en la pérdida de algo que creo que es mío, que me pertenece, que en algún momento lo hice mi propiedad y que parece que cuando lo pierdo, en el sentido de significado, parece que pierdo hasta algo de mí mismo. Obviamente esto también tiene que ver con la cultura del sufrimiento que tenemos muy arraigada, en todo este aprendizaje, en cosas tan maravillosas, por ejemplo, como el amor. El amor está muy ligado a las cosas de sufrimiento.
Parece que cuando amas a alguien y se va, tendrías que quedarte sufriendo como para poder explicar el nivel de amor que tienes con esa persona. Y creo que esa teoría de la cultura del sufrimiento pues nos va encasillando en tener que quedarnos en el sufrimiento por muchos años. Hay gente que vive el duelo de su pareja, por ejemplo, y se queda ya instaurado en el sufrimiento por 20, 30 años de haber perdido a su pareja. Entonces, eso es lo que queremos hablar de la pérdida. En realidad, sí, el dolor se siente en la pérdida, por supuesto, porque es un proceso humano, ya hay que entenderlo y hay que hacer un proceso correcto de duelo, pero el sufrimiento ese sí es opcional. El sufrimiento a la hora que tú procesas la pérdida y comprendes lo que te está sucediendo con esta pérdida, puedes hasta disminuir o eliminar por completo el sufrimiento en este proceso del duelo por completo. Es interesante detectar las emociones que vienen aunadas a este sufrimiento, que podría ser tristeza o dolor, o bueno, finalmente el sufrimiento en sí. Que el sufrimiento es la pérdida de la propia vista de ti mismo. Parece que eso que se fue hace que me pierda hasta a mí mismo. Entonces aquí vamos a mencionarles algunos ejemplos de las pérdidas, porque es que lo tienes a lo largo de tu vida, hasta con pequeñas cosas que parecerán pues no tan importantes, pero dependiendo del vínculo que cada persona tiene con lo que se perdió, pues de ahí depende el nivel de sufrimiento y de dolor de las personas. Entonces vamos a comentarles algunos de los ejemplos para que ustedes puedan ir conociendo cuáles son los de ustedes. Como lo mencionaba con su pregunta al inicio, sabes que a través de la vida has perdido muchas cosas y este proceso de pérdidas en nuestras vidas, de duelos, viene desde el nacimiento. De repente estamos en el vientre de mamá, en este principio de placer, en donde qué rico, no me cobran renta, no tengo que trabajar para comer, yo estoy a gusto ahí adentro. Y de repente viene el nacimiento y pierdo esta sensación de seguridad, de calorcito, de placer, y me inserto en el principio de realidad. Y ahí empiezan nuestras pérdidas. Pierdo esto, me siento angustiado, me siento ansioso, a lo mejor el bebito chillando, llorando, tengo frío, tengo hambre, y me conectan al pecho de mamá, y ay, vuelvo a sentir seguridad. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento en el cual tengo que pasar del pecho materno tal vez al biberón o al vasito entrenador, y vuelve a generarse otra pérdida. Vuelvo a perder a mamá, el contacto con ella, y ahora ando con el biberón, y tal vez fueron noches de llanto, de desesperación, de angustia, hasta que una vez me acostumbré. Ya estoy muy, muy contento con el biberón, y de repente, no, pues ya biberón, no, pues la papilla. Oh, qué caramba. Vuelvo a perder el calorcito de que mamá me abrace con el biberón y vamos con la papilla. Y ya estoy muy a gusto ahí con mi papilla en mi casa, con mi mantita chupando mi muñeco preferido, y hay que irnos al preescolar. Y entonces te quitan la mantita, te quitan el muñeco y vamos al preescolar, y otra vez viene esta sensación de angustia, de miedo, lo nuevo, perdí la seguridad que tenía en casa, aquí hay muchos chilpayates igual que yo, y bueno, llega un momento en que me acomodo, ya, dejo de llorar, una semana llora y llora y llora porque mamá se va, me adapto, y bueno, pues resulta que tengo que irme a la primaria, y uy, pues mis amiguitos, porque aparte viene este pensamiento en cada proceso, en el que yo veo a mamá y digo, yo no podría vivir sin mi mamá. Estoy en el kinder, yo no podría vivir sin mis amiguitos, sin la Miss Lorena, que me cuida, que me abraza, pero vamos pasando etapa a etapa y vamos perdiendo cosas. A lo largo de la vida, por el proceso natural de desarrollo del ser humano, se van dejando cosas atrás. Entonces, si nos ponemos a recordar, o más bien a observar cuántas cosas hemos perdido que en su momento fueron significativas, que en su momento eran importantes, que en su momento decíamos, no puedo vivir sin ella, y ahora nos vemos a la edad actual y decimos, pues aquí estamos, vivitos y coleando, y ya dejamos atrás todo aquello que perdimos. Hemos perdido tal vez empleo, hemos perdido tal vez una pareja, amigos, incluso hasta creencias, porque dígame quién de ustedes, o tú, Vero, dime, quién no creyó a lo mejor en los Reyes Magos o en un amigo.
y hoy ya no crees en esa persona, ya se perdió la confianza. Entonces, toda nuestra vida pareciera que nos está enseñando a desapegarnos, a desprendernos, nos está enseñando a adaptarnos a estas pérdidas. Y aquello que alguna vez pensamos que no podíamos vivir sin ello, hoy ya no está en nuestras vidas y seguimos viviendo y seguimos adelante. Entonces, es bien bonito poder ver todas estas formas de pérdidas, unas por desarrollo, otras porque ya las personas no están, porque tuvieron que irse, otras porque pues así tiene que ser ciertos procesos, pero hoy en día estamos aquí y ahora con nosotros mismos. Entonces, pues eso es lo que yo les podría compartir de todo este proceso de las pérdidas a lo largo de nuestras vidas. Que lo interesante aquí de observar las pérdidas es que finalmente es un proceso de adaptación. Lo interesante es que cuando el vínculo relacional es muy fuerte, entonces pareciera que hasta a mí mismo. Eso es lo que en este modelo de semiología va reconstruyendo y va observando, que finalmente vuelvas la mirada a ti, porque aunque hayas pasado por varias pérdidas, pues tú sigues estando completo. Y hemos visto casos de personas que a través de algún accidente han perdido, por ejemplo, su capacidad motriz, pero aún así siguen siendo ellos. Lo único que pierden es esta capacidad motriz y por supuesto que hay un duelo y un proceso para volver a restablecer un nuevo proyecto de vida, pero eso no quiere decir que necesariamente te perdieras a ti mismo. Vuelve a ser un proceso de adaptabilidad para que puedas lograr ese proceso de duelo y lo perdido y vuelvas a recuperarte tú al centro de tu proyecto de vida. Lo interesante en esta temática es que la reflexión sea que no te pierdas a ti mismo, porque finalmente ese es el punto de partida central de que pudieras hacer la recuperación en cualquier tipo de pérdida, hasta de tus mismas creencias, de verdad. Por ejemplo, gente que se cuestiona lo que le enseñaron y pareciera que se derrumban estas estructuras que teníamos de pequeños y que empiezan a tambalear tu propia vida, pero vuelves a tomar tu centro y vuelves a centrarte en tus propias creencias y lo que sí te da soporte y vuelves a establecer el proyecto de vida y vuelves a establecer este equilibrio. Entonces es interesante siempre hacer estos procesos de duelo. Si tienen dudas, si quieren hacer un proceso de duelo, podemos llevarlo a cabo, pero hoy nada más estamos tocando la temática por encima, de una sola visión, de una perspectiva externa. Ahora, también es interesante observar que hay una frase que usamos en semiología, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es: nada ni nadie te pertenece. Y tú no le perteneces a nada ni a nadie. Y entonces con esta frase podrías entender un poquito más la pérdida, porque hasta podríamos pensar que los hijos los perdemos cuando ya son grandes y se van a hacer sus propias vidas. Pero finalmente no los perdemos. Ellos pues continúan con su vida. Hay que ver la significación que hay atrás de cada una de las pérdidas. Entonces, bueno, pues con esto vamos a empezar a hacer el cierre de nuestra sesión del día de hoy. Aide. Sí, y otra cosa que quisiera comentar aquí, no queremos decir que no va a haber dolor. Todo proceso de pérdida, todo lo que vas perdiendo va creando este proceso entre dolor y adaptación, pero que se pueda manejar de una manera mejor. Digo, siempre decimos, bueno, sí, tuve todas estas pérdidas, pero en esta a lo mejor me atoré, y esto tiene que ver mucho con la intensidad del vínculo, la intensidad del dolor cuando pierdes y del sufrimiento cuando pierdes algo, tiene que ver con la intensidad del vínculo. Y este vínculo, les voy a poner un ejemplo para que se pueda comprender. Yo puedo la semana pasada haber perdido a mi abuelito, con el que casi no convivía, le llamaba una vez al año, y de repente me dicen, ay, se murió tu abuelito, y digo, ay, qué curioso, no, pues sí, pobre del abuelo, pero está muy bien, ya se murió, ya estaba grande y hasta lo veo natural. No hay un dolor tan profundo. Pero ¿qué pasa si me dicen a los 3 minutos o a la media hora, ¿sabes qué? Se murió tu mejor amiga o tu mejor amigo. ¡Ay!
no me digas eso, y viene este dolor profundo y este sufrimiento en el cual incluso hasta me podría cuestionar, ¿cómo es posible que mi abuelito no me dolió tanto como mi mejor amigo? Pues sí, porque hay una forma de vincularme con mi amigo, una intimidad compartida, una cercanía, comparto más cosas con él, hay incluso a lo mejor mayor afecto, compartimos más vivencias, más experiencias, y entonces se hace un vínculo y nos cohesionamos en esta relación afectiva con el amigo de una forma más profunda que con el abuelo. Entonces, ¿de qué depende un poco el sufrimiento o el dolor que se genera en una pérdida? Pues viene de la intensidad del vínculo. A mayor intensidad, mayor sufrimiento, mayor dolor, mayor tristeza. El proceso puede tornarse un poco más difícil de superar, más caótico, incluso las emociones son más fuertes, ya sea de tristeza, porque también en este proceso de perder algo viene tristeza, viene enojo, viene reproche, y entonces depende de la intensidad del vínculo, incluso con los objetos. Si yo pierdo este lapicero que no significa nada, que no tengo un vínculo afectivo con él, porque hasta con las cosas tenemos estos vínculos afectivos. Ah, ya se perdió, me compro. Ah, pero si se pierde la pluma, el lapicero que me regaló mi tatarabuela, ¿cómo? Pues hay un vínculo más importante con ese objeto porque me lo regaló una persona que para mí significaba mucho. Y bueno, pues para eso y para estos procesos de significación y lo que significa la pérdida, pues Vero nos va a platicar un poco más a profundidad. Sí, que finalmente a través de estos vínculos, por supuesto que también va integrada la carga significativa que tienes de lo que pierdes. Porque luego no podemos entender lo que cada persona siente. A veces vemos a alguien que perdió una mascota y para esa persona fue de verdad algún compañero, casi un amigo, o lo consideran casi un familiar por este vínculo afectivo que hay con la mascota. Y entonces este significado, por supuesto que es muy importante dentro de los duelos, y a lo mejor hay alguien que dice, es que yo no puedo entender por qué llora por su mascota, si nada más estamos hablando de una mascota. Y entonces volvemos aquí de la significación. Cada quien le va dando una valoración y una significación a los vínculos y a las cosas con las que se va moviendo en la vida. Entonces, es muy interesante no dar por hecho que lo que tú sientes en una pérdida, el otro lo tenga que sentir igual. Con esto también nos da esta visión de entender como la empatía con el otro, el entender las significaciones que son individuales y que cada quien le da un valor. Es muy interesante porque también te da entonces esta posibilidad de ser empático con la pérdida del otro, de no subestimar que a uno a lo mejor de verdad le podría doler perder a su mascota, o a lo mejor hasta perder tu coche. Si tú pusiste mucho esfuerzo en tu coche y te costó mucho trabajo comprar tu coche y de repente te lo roban, pues hay gente que de verdad le significa un proceso complicado esto de la pérdida de su coche. Entonces es interesante observar, aparte de las relaciones y los vínculos, la significación individual que tiene cada quien. Es importante entonces que si tú tienes una pérdida que es bastante fuerte, observa el significado que tiene esa pérdida. Porque entonces no nada más perdí mi mascota, imagínate que perdí a mi amigo, a mi confidente, perdí mi compañía, perdí mi diversión y ahí están todos los significados de la pérdida de mi mascota. Y eso es por eso que se genera muchísimo dolor y el proceso es un poco más profundo. Ahora, entre las preguntas que nos empiezan a hacer aquí en el chat, que están muy interesantes. Vas a comentar algo antes de que entre las preguntas. Sí. Con el auto, se me vino un ejemplo que a mí me daba mucha risa con un hermano que iba a vender un auto que, bueno, pasó con él lo que no te imaginas, ¿no? De eso que me acompañó en el viaje fulanito y me acompañó. Entonces, llega la persona que lo iba a comprar y el hombre así, grandote y todo, con las lágrimas escurriendo todos. Ay, no inventes, ¿cómo tú? Pero pues claro, dices que es mi auto y lo abrazó y te juro que me daba mucha risa porque abrazó así su auto y dijo tantas cosas que pasamos juntos, gracias. Ay,
ahora que ya lo veo desde otra perspectiva, digo, claro, era su auto era su amigo. Entonces, qué importante poder ver los significados que le pones a las cosas, porque eso va determinando el significado de la pérdida. Sí, imagínate que de verdad esta significación es lo que hace estos vínculos profundos y entonces de verdad ya con eso te queda clarísimo entender. Y luego hay gente que se cuestiona, oye, ¿cómo si tu papá que murió y no te dolió tanto, pero a lo mejor el papá era lejano o no estaba o no había el vínculo con el hijo? Entonces no hay una regla específica en la que tuvieras que decir que para esta pérdida te tendría que doler de tal magnitud. ¿No? Creo que ahí es donde empieza la variedad de los seres humanos y esta variedad de vínculos y de amores que puedes tener a lo largo de la vida. Y creo que entonces ahí podríamos entenderlo desde esta perspectiva muy interesante. Y una de las preguntas, ¿quieres comentar algo? Perdón que te ya me emocionó el tema. Pero es que esto precisamente que dices de que no te debe doler más o menos, empata muy padre con lo que empezamos a decir del, ¿cómo se llama? Se me fue el tema, se me fue el ejemplo. De la cultura del sufrimiento, porque qué tal, yo recuerdo de niña se murió mi Dios y todo el mundo lloraba y yo no sabía ni por qué lloraban y a llorarle yo también, entonces como que el sufrimiento es contagioso, como ves sufrir a los adultos y entonces, pues es lo que hay que hacer cuando alguien se muere, hay que sufrir y el dolor y esto, mi tío no me dolía y pues yo lloraba porque todo el mundo lloraba, entonces esos condicionamientos a sufrir de determinada manera por ciertas pérdidas, porque si no lo haces, pues es que eres un inhumano o no sé qué, ¿no? Sí, que también tiene muy entendido en la cultura de sufrimiento que cuando muere alguien pareciera que el llorar representa la intensidad que lo amas, ¿no? Y yo creo que no necesariamente. Estos procesos también son individuales y puedes amar muchísimo a alguien y de verdad haber vivido con esa persona todo lo que tenías que vivir y pareciera que no se queda ningún tema pendiente. A lo mejor agradeciste hasta el último momento de estar con esa persona. Y entonces cuando muere, te quedas tan en paz que de verdad no es necesario llorar. Te quedas como en agradecimiento de la oportunidad de haber vivido con esa persona, pues todas las experiencias de vida, ¿no? Entonces, la cultura del sufrimiento, lo que vemos que influye mucho en cómo procesas esta información. Y ahora sí les voy a comentar la pregunta, porque estamos como que con la pregunta y la pregunta. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se considera sano estar en duelo? Fíjate que es muy interesante la pregunta, pero en realidad no hay una respuesta concreta que pudiéramos explicar o decir, Vero, en este caso, el tiempo de proceso de duelo. Yo creo que es individual. Lo que sí es necesario es observarte que esta tristeza no se vaya arraigando tanto hasta que quede a un sufrimiento que después caiga en depresión y se vuelva depresión crónica. Creo que esas son las temáticas importantes que hay que observar. El proceso de las emociones y cómo voy reestructurando para volver a restablecer mis actividades de vida. Son estas señales que tengo que observar, porque si yo ya dejo de hacer mi vida por la pérdida, si yo ya no me quiero levantar de la cama, pero ya llevo varios meses en la cama y no me quiero levantar, entonces creo que ahí sí es un momento muy interesante de empezar a observar que se requiere de ayuda. Es importante saber que puedes buscar ayuda en algún psicólogo, en algún semiólogo, en alguien que te ayude a ti en una terapia para hacer este proceso, pero observarte las emociones creo que es más importante que el tiempo, básicamente. Sí, así es. Luego también me preguntan que han pasado por pérdidas, pero sí, justo lo de la mascota que platicábamos. Y sí, es que es increíble que de verdad la representación de la compañía y de lo que representan algunas mascotas para las personas, y más ahora, la tendencia va más allá porque ahora las parejas sí deciden no tener hijos, por ejemplo, y entonces empiezan a hacer esta significación de tener a su mascota y que sea su compañero de vida. Entonces sí es muy importante empezar a observar este tipo de duelos. Bueno, pues entonces, ¿tú tienes alguna pregunta por ahí que te hayan comentado, que tengas ya a la mano? Me dicen que se quitan, bueno, a ver, espérame. Leo bien cómo dice, ajá.
pasaron de un espacio, de una casa pequeña a una grande. Ajá. Que si esa pérdida, pues ella no lo ve como pérdida, pero que si se tendría que procesar. ¿Quieres contestar o...? Si quieres, Aide, porque se cortó y no alcancé a oír la pregunta completa, Okay. pero... A ver, vuelvo a reestructurar. Que pasó de vivir en un departamento, una casa pequeña, un departamento, se fue a vivir a una casa grande, bonita, chalala. Entonces, dice que sí, que ella pues ve como la consolación de decir, bueno, me voy a algo mejor, que se debe de procesar la pérdida. Entonces, yo diría que toda pérdida, o sea, está el consuelo de que me voy a a una casa mejor, pero en ese departamento a lo mejor se vivió el nacimiento de los hijos, como en el caso de esta persona, o sea, vivieron cosas importantes. Entonces, sí se podría hacer como un proceso de despedirme del lugar, de decir, oye, gracias por esto, por aquello, porque luego yo he visto en algunos procesos que dice, pues sí, ya estoy en la nueva casa, pero ya ni gusto me da. Ya ni, o sea, sí estoy a gusto, pero como que no encajo, como que entonces hay un proceso de adaptación y sí implica una pérdida, una experiencia vivida. Yo siempre les digo, cuando algo se queda atrás, hay que rescatar lo vivido, engarzarlo en nuestras perlas de la vida y seguir adelante. Entonces sí se tiene que dar este proceso de haber, aunque estoy contenta por el nuevo empleo o por la nueva casa, pero aquello que dejo no lo dejo inconcluso, cierro con gratitud, cierro con lo que tenga que cerrar y ahora sí seguimos adelante. Sí, de hecho, lo que me preguntan acá también es que cómo podrían saber que ya se hizo el proceso de duelo correctamente. Hay una forma muy sencilla. Tú evocas o haces el pensamiento de la persona o lo que hayas perdido y observas la emoción que esto te genera. Para que tú sepas que el duelo está procesado por completo, la emoción que te tiene que generar es paz. Entonces, si es una emoción diferente lo que sientes, si sientes tristeza, si sientes angustia, si sientes coraje, enojo, cualquier otra emoción que sea diferente a la paz o a la tranquilidad, entonces seguro todavía hay una parte de duelo pendiente. Esa es la única manera y es una forma muy sencilla de observarlo. Entonces, por ejemplo, si llegaste a perder a tu abuelita, piensas en tu abuelita y observas las emociones que te genera y de verdad tú puedes observar si está el ciclo cerrado, te vas a quedar en paz. ¿Cómo se cierra un ciclo? Bueno, en dos pasos que parecen muy sencillos en teoría, pero eso es lo que se hace generalmente en la práctica de la terapia, es la asimilación de la experiencia, que es realmente recabar esta información de tu vida con esta persona que viviste o con este objeto o con este proceso que se perdió y observar qué es lo que te deja como experiencia. Asimilando esta experiencia, después vas a hacer la siguiente parte del cierre de ciclo, que es el agradecimiento. Y hasta que tú puedes agradecer el ciclo, entonces estás seguro que está cerrado. Fíjate que hasta un divorcio, también una separación, no tiene que ser a fuerza una pérdida de muerte, ¿no? Hay varios procesos que no llegan a este proceso de la muerte, pero que sí son pérdidas y también entran de este tipo de duelos. Bueno, por mi parte creo que ya son todas las preguntas. ¿Y ibas a comentar algo? Con respecto a esto que dices, porque también, aunque se haya ido la persona, ya haya partido, ya se haya muerto, o este proceso de divorcio, o esto que perdí, la casa, el auto, el trabajo, aunque ya no están en nuestras vidas, es como preguntarme desde dónde yo me estoy relacionando con esta persona que ya no está, ¿no? Que va mucho con lo que dices, desde el enojo me estoy relacionando, ¿cómo lo traigo a mi mente? Porque fíjate que a mí me ha pasado en consultoría que les digo, ¿desde dónde te estás relacionando con tu papá que ya falleció? Y dice, ¿cómo si ya se murió? Y entonces es bien importante que se va la persona, pero el vínculo se transforma. Y se puede transformar a paz interna, como bien lo dices, o a un resentimiento ahí que nada más lo medio tapamos, como los baches en Puebla, ¿no? Le rascan un poquito más, le ponen el pavimento y ahí se queda. Y no, hay que preguntarnos, ¿cómo me estoy relacionando con esta persona que ya partió? Nada más era
era ese comentario, Vero. Perfecto. Bueno, pues finalmente esta es nuestra plática que tenemos de pérdida. Acuérdense que el próximo viernes también vamos a estar hablando de esta misma temática porque el día 28 de agosto es la que tenemos de 1 hora en la que invitamos a todos a que participen, que de fondo será la pérdida, pero aprendiendo a llegar al desapego y la transformación en el duelo. Entonces, finalmente, este es nada más como una introducción o pequeñas ideas sobre las temáticas que vamos a hablar más a fondo. Los invitamos a que participen. Agradezco mucho a la gente que se conectó. Jorge, saludos. Vero, saludos. Tía Rosy, saludos. Hans, hay gente, mucha gente ahorita que está conectados. Gracias por sus participaciones. Si tienen dudas, acuérdense de aquí abajo mandarlas en los comentarios. Y aunque en el video no hayamos podido comentarles o contestarles, estaremos pendientes para contestarlos después. Si te gustó este video, acuérdate de compartirlo. Lo que queremos es ir llegando a más gente, a alguien que de verdad pueda ayudarle en su proceso y que sepa que no está solo y que puede hacer este proceso para volver a la paz, que es lo que buscamos como fin último. Entonces, yo por mi parte me despido. Aide, no sé si tienes algo más que comentar. No, nada. Otra vez compartir este espacio contigo y muchas gracias a los que nos están viendo y los esperamos el día 28. ¿28? Sí, como la final, pero cada viernes a las 9 de la noche. Eso sí, que nos sigamos viendo. Bueno, gracias. Y sí, obviamente también, si quiere alguien tratar un tema que no hayamos tratado en un video, también compártanoslo aquí abajo y entonces para que, por supuesto, lo toquemos en un video. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, descansen, que les vaya muy bien. Adiós, Aide, gracias. Adiós, Vero, bye.